En este programa de A Pie de Calle hemos invitado a la escritora albaceteña Carmen Ferrer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carmen? Muy bien, buenas tardes. Bueno, te hemos invitado porque, bueno, hace unas semanas presentaste tu nueva novela, Que me quiten lo bailao. Me gusta muchísimo el nombre, evidentemente. Es una frase que yo creo que hemos utilizado casi todos en algún momento de nuestra vida. Y supongo que tú también la habrás utilizado muchísimo, Carmen. Muchísimo, además es una frase optimista, es decir, sí, claro. Cuando estás viviendo, pues todo eso que te quiten lo bailado. O sea, es mejor bailar que dejarte la pieza sin que suene demasiado. Ahí está la cuestión. Pero es que además, bueno, también nos traes esta novela que se me cae, La espuma de las olas, que fue, bueno, tu novela anterior, que debido a la pandemia, pues lo hubieses querido promocionar más aún, pero sí. No obstante también pues ha gozado y está gozando de muy buenos lectores. Entonces, sí, la verdad es que estoy contentísima por la acogida que han tenido las dos novelas, pero bueno, la primera que salió, la verdad es que a mí me ha sorprendido, o sea que de verdad me ha sorprendido gratamente, porque está siendo muy leída, está siendo debatida. Cuando me llaman a los clubes de lectura voy encantadísima, la gente se preocupa porque es nuestra historia, es la historia de una ciudad de provincias, de nuestro Albacete, que parece que nada más que pasan cosas en Barcelona, en Madrid, en ciudades grandes. No, aquí tenemos una vida, tenemos una historia, y aquí la gente pues sueña, ama, se disgusta y es feliz o es muy desgraciada. Esta es en una determinada época donde ser feliz se hacía difícil. Pero bueno, es una novela muy documentada y ahí está. De momento está con una trayectoria muy buena que espero que esta siga igual. Bueno, después vamos a hablar de la espuma de las olas, porque lo merece también, pero vamos a centrarnos en primer lugar, Carmen, con Que me quiten lo bailao. Que evidentemente podéis conseguir la novela en Erso, os acercáis allí, en la Popular también, la podéis conseguir en las librerías de Albacete. Y no os la podéis perder porque trata de una maestra que le cambia la vida un día como hoy, por ejemplo. Y es que empieza así, dice: la auténtica revolución personal que se dio en mí comenzó una mañana cualquiera de un día cualquiera y exactamente a las 7:30 de la mañana. Soy Elisa. Bueno, Elisa, Carmen, ¿quién es Elisa? Porque ya empieza fuerte diciendo: un huracán en mi vida, nada más suena el despertador. Pues sí, Elisa tiene buena parte mía. Esa es la verdad, pero Elisa no soy yo. El día que yo haga una autobiografía, una biografía, pues yo ya lo diré. Pero bueno, está basada así en cosas que han pasado y que me han pasado, porque yo creo que los escritores y las escritoras siempre volcamos parte de nuestra vida, porque si no seríamos un poquito, yo qué sé, un poquito raro en ese sentido, ¿no? Porque tienes que decir parte de ti. No es que tengas que contar tu vida, pero sí que dejas muchos pelos en la gatera cuando escribes, ¿no? Y en esta sí que está basada en parte de mí. Y empieza la revolución a las 7:30 de la mañana exactamente, porque es una persona que cuando va a asearse se ve un pelo en la barbilla. Eso que nos ha pasado a miles de mujeres. Y a partir de ahí se da cuenta que se está haciendo mayor. Y recuerda su vida, pues cómo era la sociedad donde ella ha vivido desde que era una niña, desde que tiene memoria, hasta que la edad adulta, que ya es una persona jubilada, y bueno, pues se hace mayor y es bueno, al menos yo intento reivindicar la edad que tenemos, vivirla con intensidad. Eso de que hay una persona que es de otra época, no. Nosotros somos de la época en la que vivimos, mientras que estemos vivos, vivas. Esta es nuestra época, no es otra. Y es una maleta que llevas a rastras con mucha experiencia, es que es así. Así es. A mí cuando me dicen, tengo 50 años o 60 años, ya me siento viejo, yo digo, de verdad no lo entiendo. Yo tampoco. Yo tengo 64 y soy yo. Sí, pero si yo con mis padres, o 70 o lo que sea, digo, sí. De verdad, digo, para mí aún eres muy joven y no entiendo por qué tienes que recordarte siempre la edad, tienes que vivir el momento. Yo creo que lo que le tiene que suceder a Elisa, ¿no? Tiene que aprender, ¿no? A aceptarse a sí misma. Exacto. Xavi, es que a veces cuando se cumplen años, te darás cuenta, tú todavía eres muy joven, pero yo bueno, joven. Pues es verdad, pero he visto lo que estamos diciendo, ¿no? Sí. Que joven, no disfruto el momento, estoy cuando digo joven, ya tengo una Pero edad. verás, yo cuando cumplí 60,
yo pensaba y era la misma, o yo me veía igual que cuando tenía 20. Es decir, tú sigues siendo tú, nada más que vas cumpliendo años, tienes el privilegio de cumplir años. Por eso la gente cuando los oculta, no los dice, tiene miedo. Yo respeto todo, claro. Evidentemente, pero yo creo que cumplir años es un privilegio y cumplirlos de una manera plena, feliz. No pasa nada porque se tengan arrugas, no pasa nada, lo que pasa es que estamos tan acostumbrados, tan acostumbradas a tener esos prototipos de belleza, todo el mundo joven, todo el mundo delgadísimo, unos tipazos increíbles, pues mira, no, eso es que no es real. Ojalá yo tuviese canas. No es bueno, verdad. evidentemente no puedo tener canas, o sí, pero por los lados que parecería que era el payaso Pero y no bueno. cuestión. Pero aquí ya se me están notando algunas canas. Bueno. A Elisa le sale un pelo en la barbilla y ya le cambia toda la vida. Y empieza a recordar pues toda su vida, ¿no? 60 años atrás hacia adelante. ¿Qué es lo que más destacarías en clave de humor? ¿Alguna situación que vive Elisa a destacar? Muchas, supongo. Muchísimas, porque como maestra, porque tú eres maestra. Sí. Y Elisa también es maestra. Como Sí. maestra, ¿qué vive Elisa en aquella época? Pues es que para empezar la escuela era distinta. Para empezar la escuela era distinta. Yo cuando empiezo a ejercer me encuentro con una clase cuando llego donde están mezclados desde infantil hasta casi lo que ahora se llamaría la secundaria, ¿no? Que pues todo eso estaba junto en una clase, te tenías que organizar para atender a todo ese alumnado. Las anécdotas múltiples, muchísimas, la que más risa te ocasiona. Yo qué sé. Bueno, es que decir una palabrota en televisión me da la verdad que... Pero bueno, también reivindico lo que es el román paladino, ¿no? Pues hay muchas... digo muchas en el libro, pero una de las que más me chocaron, porque yo estaba recién llegada, hice una sustitución en infantil. Infantil no es mi especialidad, entonces, pero bueno, antes nos mandaban a todos sitios y yo me fui a infantil. Y llegaba un chiquillo que siempre lo tenía encima y me dice, señor, me abría así los ojos, una preciosidad de crío, señor, ayer estuve jugando con mis hermanos, tenía 7 hermanos, con un corderico negro. Dice, y lo agarramos de los cojones, y me quedo así. Digo, pero bueno, Ricardito, eso no se dice. Dice, ¿el qué, señor? ¿Corderico negro? Y bueno, pues así, él no tenía conciencia, eso para él era una palabra normal, por eso digo que las palabrotas depende. Para él estaba dentro de su vocabulario cotidiano. Y como esa te podría decir 1000, algunas de ellas relato en el libro, como por ejemplo, cuando yo soy profesora de inglés, entonces había un chico que no estaba muy bien y me dice un día que sabía inglés y que había hecho un examen. Entonces en el examen me doy cuenta, digo, bueno, pero esto es un inglés inventado. Y ya dice, te lo aconsejo si tienes que examinarte. Entonces le digo, pero esto es un inglés inventado. Dice, ¿pero qué dices? Dice, esto es inglés. Dice, ¿tú lo entiendes? Digo yo, no. Dice, pues entonces es inglés. Y dice, léelo al revés. Por ejemplo, si ponía hola, ponía al lado. Entonces, todo el examen, pero así, un texto tremendo, todo escrito en palabras al revés, que lo podía leer así. Y bueno, pues como esas 1000. Tratas pues la vida de Elisa, ¿no? Con toques de tu vida también, algunas anécdotas y demás que has cogido para Elisa. Sí. Pero también tiene algún momento duro que Elisa tiene que contar. Elisa cuenta muchos momentos duros, aunque, mira, yo siempre digo que la realidad es la misma para todos, pero depende de las heridas del alma, lo cuentas de una manera o lo cuentas de otra. Yo podía haber escrito el libro más triste de una infancia, pues que estábamos en la calle, que nos pegaban los maestros y maestras, nos pegaban. Con la regla. Exacto, que no podíamos estudiar porque éramos mujeres y teníamos que engañar a los padres. Algunos, otros no, tuvieron esa suerte. No era mi caso, por ejemplo. Yo lo he contado con mucha simpatía, pero maldita la gracia que tenía. Entonces, momentos duros todo el libro, aunque esté en clave de humor, aunque yo me ría de mi sombra, de todo aquello que pasé, pero momentos duros eran todos. La ignorancia, pues ser criaturas, de no explicarte, de no saber nada, y te vas metiendo en la vida adulta, pues con unas ideas descabelladas que también cuento, ¿no? Entonces,
era duro vivir en esa época, era duro hacerse mayor en una época, no iba a decir tanto de privaciones como era la posguerra, porque esto no era la posguerra, pero sí que es una época complicada, con escasez de libertades. Entonces de momento nos llega la libertad, nos llega la democracia, somos gente que vivimos entre dos momentos que tienes que saber encajar y tienes que saber deglutir bien para seguir con tu vida. Pues claro que hay momentos difíciles y sí, claro, también hace Elisa reflexiones muy importantes, ¿no? Sobre el amor, sobre la vida. No sé, hay una frase que, bueno, es mía, pero que me gusta, cuando digo que el humor y el amor van muy unidos. Hombre. Yo no entiendo, yo no podría entender si no me pudiera reír de algo. Entonces, si no tuviera esa capacidad de perdón con mi vida o con el pasado, con un pasado que todo el mundo fuimos víctimas de una época. Entonces, para mí eso es fundamental, saber asumir lo que viviste y a partir de ahí construir. Por eso digo, yo soy una persona muy vitalista y que vivo los años con tranquilidad, que vivo mis arrugas con normalidad, que no quiero tener 20 años porque no los voy a tener aunque quiera. Entonces, todo eso, sobre todo las mujeres, ¿no?, que tenemos ese plus de presión social, es importantísimo que nos vayamos desquitando de esas cosas y veamos y sepamos reírnos también de la arruga o de que ya no veo bien y me creo que tengo algo, pero lo que tengo es presbicia, porque es que es así. Y no sé, o sea, que esa es la verdad y a lo mejor, bueno, pues... Y la verdad, sobre todo a las mujeres que se les ha pedido un poquito más, ¿no? Ese plus. Ese plus. Sí. Yo, la verdad, bueno, yo he sido deportista, sigo siendo deportista a pesar de mi edad. No puedo correr lo que corría, ya no puedo hacerlo, pero puedo hacer otras cosas. Entonces sigo con una vida sana, con mis ejercicios físicos, bueno, y sobre todo me río mucho con mis amigos. Tenemos que salir, que viajar, que compartir. Eso es lo que da esa eterna juventud de cabeza. Quizás físicamente no, pero sí de cabeza. Y eso es importantísimo para todo. Tener no sé, esa predisposición a vivir la vida que tienes y que te toca, ¿no? Que vienen cosas malas, claro, que vendrán posiblemente, pero mientras tanto que me quiten lo bailado. Es así. Que me quiten lo bailado. En La Popular y en la ERSO podéis conseguir la novela de Carmen Ferrer con toques de humor, pero también con reflexiones duras y que hay que madurar mientras se lee la novela. Y además también tiene pues esta novela que es La espuma de las olas, que creo que las protagonistas también son dos mujeres de épocas bien distintas y también transcurre en una época muy distinta a que me quiten lo bailado, ¿no? Sí. Esta novela transcurre en la época de preguerra, guerra y posguerra. Son dos mujeres que yo las conocí a las dos. Evidentemente los personajes que hay alrededor están novelados, por favor, o sea que cualquier parecido con la realidad, lo mismo sí tiene que ver, pero poco. Pero poco. ¿No? Pero sí que me baso en personajes reales. Y luego también he metido personajes históricos de nuestra ciudad. Muy bien. Gotor, Arturo Cortés, personajes históricos que fueron importantísimos en esta época y que en cierta manera desconocidos. Todo lo que pasó en Albacete, también como sede de las brigadas internacionales, pues es una cuestión muy importante y quizás desconocida en sitios distintos que no seamos nosotros, incluso para nosotros, nuestra propia historia, ¿no? Y a mí me parece, quiero reivindicar la ciudad, quiero reivindicar nuestra historia y sobre todo las historias de las mujeres que fueran doblemente duras, doblemente represaliadas y doblemente pues cautivas de un régimen que nunca se debió producir. Para que después digan que Albacete es una ciudad de paso. Bueno, es, y no sé si será, pero eso dicen, ¿no? Sí, para que la gente sepa que tiene su propia historia, aunque nos hayan arrebatado media calle ancha en cuanto a edificios, historia de edificios y demás de arquitectura, ¿no? Y demás, pero que tiene su propia historia y además es un libro que te ha costado muchísimos años elaborar porque tiene una importante documentación histórica. Sí. Este libro, todo lo que cuento, toda la parte de historia que estoy contando en el libro, está tremendamente documentada. No hay nada, lo que es histórico, que me haya inventado.
He tenido que buscar en el archivo histórico, he tenido que indagar en muchos sitios, en muchos lugares. Cuando yo estoy usando, por ejemplo, lo que decía Arturo Cortés, no me lo puedo inventar, o Gotor. Claro. Tengo que irme a las fuentes de la época para saber cuál era su pensamiento. No puedo decir ninguna tontería, porque eso es historia. Lo otro no, claro, lo novelado pues está novelado. Y las dos personajes sí las conocí. Sobre todo más, una de ellas es una monja, es una mujer que va a un convento de clausura. Es su vida. Los familiares que la rodean no, están más inventados, bueno, tienen algún toque de realidad, pero vamos, eso es más inventado. Yo he respetado, porque ella fue la que me dijo que escribiera el libro hace muchos años, ¿Sí? Escribe sobre mí porque nadie se va a acordar de mi vida. Joder. Yo voy a pasar sin nada, no tengo hijos, nadie se va a acordar de mi vida. Escribe. No le hice mucho caso, al principio le dije, anda, no digas tonterías, pero al final he escrito sobre su vida y lo que ella me dijo. Entonces está en el libro. Es interesante conocer también pues, cómo es un convento de clausura por dentro, cómo se vive, por ejemplo, la apertura del Concilio Vaticano II, y la otra persona, que sí que las hago coincidir en el libro, pero que en la realidad no se conocieron, pues es la chica que trabaja en su casa, que es una vida de lo más triste, de una familia paupérrima, pobrísima, de Chinchilla, de mi queridísima Chinchilla, y bueno, pues viene a servir a Albacete, que era lo normal en aquella época, y es una mujer que sufre pues todo tipo de vejaciones y de... bueno, es cuestión de leerlo. Dos realidades duras. Dos realidades durísimas. Que tan solo se pueden descubrir en la espuma de las olas. olas. Bueno, y después, ya para ir finalizando, Sí. Carmen, después de que me quiten lo bailao y la espuma de las olas, ¿con qué estás enfrascada? Porque seguro. Yo veo a Carmen con una chica con un montón de vitalidad. Como dice ella, la risa es fundamental para vivir. Sí. Y para el amor es importante. Una pareja sin risas es que no es una pareja. De que yo no, yo- seguro. las parejas que veo por la calle, que son más serios que una mojama, yo digo, yo no sé lo que harán en casa. Que te digo yo que no. Porque no, Que no yo, funciona, digo, no yo creo que funciona. se están soportando porque no le queda otra. Claro. ¿En qué estás enfrascada? Pues tengo muchas ideas. Pero bueno, sí, ya empezó a escribir. Pero novela, 4 poesía, reglanas, cuentos, porque al final tocas muchos palos. Sí. En el sentido de tu trayectoria Sí. literaria. No, bueno, yo soy una mala poeta, es una ¿Sí? gracia que no Bueno, pero quiso sí que has darme el escrito cielo. pero sí que has escrito Sí, poesía. he escrito poesía, sí. Y tengo poesía publicada. Bueno, publicada... Pues entonces no serás tan mala escribir. Bueno, dejémoslo en que soy vulgarota. Pero bueno, es una expresión pero también. sí que al final ¿no? la poesía yo creo que... no, yo creo que no hay ni buena ni mala poesía. Yo creo que al final la poesía es lo que tú sientes en ese momento. Puede ser también- una poesía con unos versos Milimetrados. milimetrados, o puede ser una poesía, yo qué sé, con una estructura que tú te inventes perfectamente. Claro. Si es que al final... Sí, bueno, yo sobre todo he hecho mucha poesía social, feminista, reivindicativa y también, bueno, pues más personal, ¿no? Pero eso sigue siendo inédito. No me encuentro, vamos a ver, la poesía es una expresión, pero también lo hago en prosa. Entonces, bueno, pues me sirve cuando... Es que a mí las cosas me salen del alma, te lo digo de verdad. Yo cuando me pongo a escribir, me dicen, ¿y qué vas a escribir? Digo, espérate, que están creciendo los personajes. Entonces, claro, me pongo a escribir y los personajes van creciendo a medida que los voy escribiendo, van tomando personalidad, van surgiendo y me van diciendo cosas. Yo no pensaba hacer esta novela tan sumamente larga, ni tan sumamente documentada, pero es que los personajes crecían cuando escribía. ¿Y hay algún momento en que los personajes te dominan? A veces sí. ¿Sí? Te lo, han digo, dominado? sí, te lo digo sinceramente. O sea, no podías parar en de este escribir, libro no podía... te pedían, Sí. o sea, querían contar cosas. Sí, y además yo no quería que fuera por ahí, porque no quería que fuera a lo mejor tan sumamente villano. Pero no, es que el personaje iba, pom, 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 pom. Entonces leía, o leía algo, que eso me traía otra vez, y ese personaje crecía. Es curiosísimo lo que me pasa, a lo mejor es que tampoco soy muy normal. No, no. pero- te lo pregunto pero porque, es así. no sé, digo, a lo mejor Sí, yo son tengo- personajes muy encorsetados o tú te dejas No, también llevar por el me personaje. dejo fluir. Que a lo mejor la gente tampoco lo entiende, ¿eh? O sea, cuando un escritor empieza a Sí. escribir y tiene que tenerlo todo muy estructurado para la novela al principio. No, este no, personaje yo no va a hacer soy así. esto. No soy así. Por eso te lo digo. Yo que- sé lo que quiero contar, sé lo que quiero contar, sé qué estilo le voy a dar,
sin formales, lo sé. Pero luego me dejo sorprender por el propio personaje y por la propia novela que va creciendo dentro. Es una cosa Eso extraña, tan bonito. de verdad. Es que es así. Entonces sí que tengo en la cabeza lo que quiero escribir y yo creo que me va a gustar mucho. A mí escribirlo, ¿eh? No sé si después... Y sobre tu próximo novela, ya tienes algo, no digo que no lo desveles, evidentemente, pero ya estás enfrascada. Estoy enfrascada en algo, sí. Y también va a ser algo histórico. Bueno, algo Qué histórico. complicado es escribir, aunque esté mezclado con ficción, es que tiene que ser tan complicado. Es muy complicado porque voy a sacar juicios que fueron juzgados en Albacete hace muchos años, que ya han pasado el archivo histórico, y voy a darle una segunda oportunidad a esos personajes. Entonces es una persona que tiene una vida complicada y vive la vida de los otros, de esas personas que su vida está truncada y ella las tiene que archivar porque es archivera. Entonces, ¿cómo el diálogo que se establece con esos personajes? Sí, ya tengo algunos casos que son espeluznantes, pero es que no lo voy a decir, no lo voy a revelar. No, evidentemente, tampoco quiero, pero promete por lo que nos estás contando, ¿eh? Sí, yo creo que va a ser bonita. Bueno, Carmen Ferrer, ha sido un placer charlar contigo, descubrir tu vitalidad, descubrir a Elisa, que me quiten lo bailao, descubrir también pues, a los dos personajes de La espuma de las olas, que a lo mejor, Julia y Vicenta. A Julia y a Vicenta, la monja de clausura y también la muchacha de Chinchilla que se viene a Albacete a servir a una casa, supongo, con poderío, que en aquella época había muchas, y muchas chavalas se venían aquí, o iban a Madrid, o iban a cualquier sitio a servir a una casa. Y por 4 perras, al fin y al cabo. ¿La comida? Por la comida. Por la comida. Eso era así. Sí. Así que muchísimas gracias por contarnos todo lo que nos has contado. Y yo tan solo recomendar a la gente que se acerque a la Popular o a la ERSO a descubrir a Carmen Ferrer con La espuma de las olas o Que me quiten lo bailado. Muchísimas gracias, Muchas Carmen. gracias a ti, Xavi. Has sido muy amable y lo he pasado bien contigo. Bueno, nos hemos reído porque hemos hablado de cosas simpáticas, pero como bien ha dicho Carmen, en Que me quiten lo bailado, aunque está en tono de humor, pues también hay una cierta reflexión que hay que madurar mientras se lee. Bueno, y La espuma de las olas pues ya es un poco, es más serio el asunto, ¿no? Es más serio. Nosotros continuamos con el programa porque tenemos más cosas que contarte sobre la cultura y el ocio de la provincia de Albacete.